En el ejercicio número 1 tengo un tanque de reserva de 15.000 litros de capacidad, un tanque de bombeo que calculado a un quinto del anterior es 3.000 litros de capacidad, un tiempo de llenado de 1 hora, una presión disponible de 8 metros, una velocidad de llenado de 0,70 metros por segundo, una altura de 15 metros de columna de agua, una longitud de 18 metros y una longitud equivalente que va a corresponder a una T de paso recto, 3 codos a 90, una llave de paso y una válvula de retención. En una primera instancia debo determinar lo referido al tanque de bombeo. Entonces, fijo un caudal. Ese caudal va a tener que ser medido en litros sobre segundos, por eso establezco nuestra relación. Nuestra relación es 3.000 litros de capacidad del tanque de bombeo dividido los segundos que lleve el tiempo de llenado. Habíamos determinado que era de 1 hora el tiempo de llenado. Entonces 3.600 segundos. 3.000 dividido 3.600 nos arroja un resultado de 0,83 litros sobre segundo. Ingreso a la tabla 3 y de la tabla 3 determino que la conexión a red es de 0,025 metros de diámetro. ¿Cómo fue que lo determiné? 8 metros de presión disponible, que me fue dada como dato, 0,83 es el caudal que yo debo cubrir, con 0,75 no llego todavía a cubrir 0,83, entonces me paso a la siguiente columna, 1,48 es el valor que cubre el caudal que yo acabo de fijar. Subo en la tabla y determino que el diámetro de la conexión a red es de 0,025, como fue dicho anteriormente. Como paso siguiente, voy a determinar todo aquello referido a la cañería de impulsión y a extraer datos de tabla que me van a servir para la fórmula final de presión eficaz. Entonces fijamos el caudal, que va a ser esta vez la cantidad de agua que va a estar pasando por la cañería de impulsión. Vamos a comenzar por valores conocidos como la capacidad del tanque de bombeo y el tiempo de llenado del mismo, para establecer la relación que me permita utilizar la tabla 15.3 y así obtener los valores correspondientes de la misma. Mediante la regla de 3 simples, determino que decir 3.000 litros por hora es lo mismo que 50 litros por minuto. Ahora este valor nos sirve para ingresar a la tabla 15.3. De la tabla 15.3 voy a obtener el diámetro de la cañería de impulsión, que en este caso es de 0,032 metros, y el gradiente de pérdida de carga, 30 milímetros de columna de agua por metro. Recordemos que para ingresar a tabla 15.3 necesitamos de dos valores, el caudal y la velocidad de llenado, y que de la misma vamos a obtener otros dos valores, que va a ser el diámetro de la cañería de impulsión y el gradiente de pérdida de carga. ¿Sí? Son 2 y 2. Entonces, 50 litros por minuto de caudal va a ser el primer dato. Y luego habíamos fijado 0,7 metros por segundo de velocidad de llenado. Como 0,7 no se encuentra expresado, no se encuentra escrito, vamos a buscar la proximidad entre aquellos valores que sí se encuentran escritos en tabla. Entonces, nuestro 0,7 se va a encontrar entre medio de 0,6 y 0,8 metros sobre segundo. Entonces ingresamos por tabla con los 50 litros por minuto de caudal y me desplazo en la línea hasta hacer choque, hasta hacer intersección con la velocidad de llenado. Ahí es donde yo fijo el punto, ¿sí? El punto de encuentro de intersección. A partir de ahí determino dónde se encuentra el punto. Ese punto se encuentra dentro de la columna de 0,032 metros de diámetro para la cañería de impulsión, o 32 milímetros como se encuentra expresado acá, o 1/4 de pulgada. Solamente cambia la unidad de medida. Y una vez fijado el diámetro de la cañería de impulsión, bajo en línea recta
hasta obtener el gradiente de pérdida de carga, que en este caso, como habíamos dicho anteriormente, son 30 milímetros de columna de agua por metro. Ahora solamente nos falta el último dato para poder utilizar la fórmula de presión eficaz. Para obtener esos datos debo hacer uso de la tabla 2.3, donde voy a determinar la longitud equivalente, y esa longitud equivalente va a ser siempre referida al diámetro de la cañería de impulsión. Es decir, que las piezas, los accesorios que yo voy a estar determinando van a ser referidos al diámetro de la cañería de impulsión. ¿Bien? Entonces habíamos dicho que teníamos una T de paso recto, 3 codos a 90 grados, una llave de paso y una válvula de retención. Entonces debemos realizar la sumatoria. Ahora les muestro en la tabla cómo es. 32 milímetros es el diámetro de mi cañería de impulsión. Por eso yo me centro en esta columna. Luego voy accesorio por accesorio recolectando la información. Se me requirió una T de paso recto, por eso yo entro con esa T de paso recto, me deslizo hasta llegar a la columna correspondiente y anoto el valor de 0,9 metros para cálculo. Luego se me requirieron 3 codos a 90. Recuerden siempre que en esta tabla aparecen valores por una de esos accesorios. Por ende, si se me requiere 3, 4, 5, 6, lo que sea, yo siempre tengo que realizar la multiplicación del valor que encuentro en tabla. Me desplazo 1. Entonces, en nuestro caso, como fueron 3 codos, el valor para cálculo que anoto es 3 metros. Luego se me pidió una llave de paso, anoto 0,5 metros. Y por último, una válvula de retención, que es 4,2 metros. Una vez anotados los valores, realizo la sumatoria, lo que me arroja un valor de 8,60 metros de longitud equivalente. Llegamos entonces a la fórmula de presión eficaz, donde determinamos la bomba de impulsión. H, presión eficaz, es igual a L, longitud, más longitud equivalente por gradiente de pérdida de carga, más H. 18 metros, más 8,60 de longitud equivalente, que la acabamos de realizar, por 30 milímetros de columna de agua. Cuando yo realizo esta operación, esta primera parte de la ecuación, se me cancelan metro con metro, quedándome de unidad de medida milímetro de columna de agua. Y tengo 15 metros de columna de agua, que era la diferencia, ¿se acuerdan?, de el tanque de bombeo con respecto al tanque de reserva. Como las unidades no se corresponden para realizar ninguna otra operación, tengo que unificarlas. Las voy a unificar en metros de columna de agua, por lo que yo a este valor lo voy a pasar justamente a metros. Paso el valor a metros y no me olvido de realizar la sumatoria. Sumatoria de estos dos. Y recién ahí, una vez que yo realicé la sumatoria, puedo redondear. En este caso me había arrojado 15,79 metros de columna de agua. Entonces yo redondeo a 16 metros de columna de agua. Para finalizar entonces nuestra ejercitación, escribo una leyenda que diga: adopto una bomba de 3.000 litros por hora y 16 metros de columna de agua. Los 3.000 litros por hora surgen de esta equivalencia, ¿sí?, del caudal que nosotros habíamos fijado anteriormente para lo que era la cañería de impulsión. Listo, resuelto el ejercicio número 1. Para el ejercicio número 2 tenemos un tanque de reserva de 12.000 litros de capacidad. Esta vez lo habíamos calculado a la inversa. El único dato que teníamos era el tanque de bombeo, pero sabíamos que este mismo era 1/3 del de tanque de reserva, ¿sí? 4.000 litros entonces de tanque de bombeo. El tiempo de llenado del mismo es de media hora, ¿sí? Media hora, esto es para tenerlo presente. La presión disponible en este caso es de 12 metros
la velocidad de llenado es fijada en 0,6 metros por segundo, H, 17 metros de columna de agua, longitud de la cañería 19 metros y la longitud equivalente va a ser la correspondiente a una T, esta vez de paso lateral, a dos curvas a 45 y a una llave de paso y a una válvula de retención nuevamente. Como dijimos anteriormente, lo primero que vamos a hacer es fijar o determinar el diámetro de la conexión a red que va a alimentar al tanque de bombeo. Entonces vamos a fijar el caudal para determinar lo mismo. 4.000 litros de la capacidad del tanque de bombeo dividido lo correspondiente a media hora, es decir, a 1800 segundos, ¿sí? Tengan presente eso, lo dijimos anteriormente, es media hora, ya no es una hora, en ese momento es que cambió o fue lo que cambió de un ejercicio a otro. 4.000 dividido 1800, 2,2 litros sobre segundos. De la tabla 3.3 obtengo una conexión a red de diámetro 0,032 metros. Como ven, 12 metros de presión disponible y debo cubrir un caudal de 2,22 litros sobre segundos. Entonces busco un valor que lo cubra. No lo cubre, hasta que llego a uno que sí. Subo por la tabla y obtengo el diámetro de la conexión a red. Ahora me centro en la cañería de impulsión y en obtener datos de tabla para la fórmula de presión eficaz. Entonces nuevamente debo fijar un caudal. Pero esta vez, este caudal yo lo voy a hacer en función de los datos que yo tengo del tanque de bombeo. ¿Qué datos tengo yo del tanque de bombeo? Que el tanque de bombeo va a tener una capacidad de 4.000 litros y que el mismo va a ser llenado en media hora. Entonces tenemos que hacer una relación para que esa cantidad de agua y en ese mismo tiempo esté pasando por lo que sería la cañería de impulsión, ¿sí? Todo debe relacionarse con todo. Entonces, decimos por nuestra regla de tres simples que es lo mismo decir 4.000 litros por media hora que 133 litros por minuto. Entonces, de tabla 15.3 voy a obtener el diámetro de la cañería de impulsión, en este caso 0,064 metros, y el gradiente de pérdida de carga que fue fijado en 14 milímetros de columna de agua por metro. ¿Cómo fue que obtuve esos valores? Fue ingresando a tabla con caudal 133 litros por minuto y haciendo intersección con la velocidad 0,6 metros por segundo. Bien, entonces yo me anoté acá unas liñitas auxiliares. Por ejemplo, si acá hay 100, acá sería 110, 120, 130, 140, hasta llegar a 150, el siguiente valor. Entonces 130 sería un poquito más arriba, me desplazo por la tabla hasta hacer intersección con la velocidad 0,6 metros sobre segundo y ahí fijo el punto y empiezo a leer los valores que necesito. Lo primero es la franja donde se encuentra dicho punto que me determina el diámetro de la cañería de impulsión, en este caso 64 milímetros o 0,064 metros o 2 pulgadas y media, ¿sí? Y a partir de ahí obtengo en línea recta el gradiente de pérdida de carga. La mayoría de ustedes expresó que era 14 milímetros de agua, 14 milímetros de columna de agua por metro. Ahora, el último valor que me queda por averiguar es la longitud equivalente. La voy a obtener de tabla 2.3 y va a ser para el diámetro de la cañería de impulsión, que esta vez es 0,064 metros. Por cada una de estas piezas realizo la sumatoria del valor de tabla. 64 milímetros o 0,064 metros es mi columna hora y empiezo a determinar según cada accesorio. Esta vez es una T de paso lateral, me desplazo y obtengo el valor 3,60. Son dos curvas de 45 a 45 grados
de 1 cada una, por ende el valor que yo anoto para cálculo es 2. Una llave de paso, 0,8 metros. Y por último, una válvula de retención, 7,60 metros. Realizo así la sumatoria de esos valores y me arroja una longitud equivalente de 14 metros. Pasamos a la última etapa, la determinación de la bomba de impulsión. Tenemos 19 metros de longitud más 14 metros de longitud equivalente por 14 milímetros de columna de agua por metro más 17 metros de columna de agua. Resuelvo la operación, cancelo metro con metro en este caso, igualo las unidades para realizar la sumatoria pasando milímetros a metros de columna de agua y en este caso realizo la sumatoria y una vez recién realizada esa sumatoria puedo redondear hacia arriba y así obtener los metros de columna de agua. En este caso, 18 metros de columna de agua. Entonces, mi leyenda va a ser final. Adopto una bomba de 4.000 litros y acá guarda porque son 4.000 litros cada media hora. ¿Sí? Recuerden que en la parte anterior nosotros habíamos fijado en el caudal 30 minutos, media hora. Que esto fue expresado en la primera parte donde determinamos el tiempo de llenado como uno de los datos. Bueno, entonces la leyenda final es: adopto una bomba de 4.000 litros cada media hora y 18 metros de columna de agua. Listo. Resuelto ahora el ejercicio número 2.